En un nuevo bloque de esta semana, como les habíamos prometido la semana pasada, vamos a hablar sobre educación física y salud. En este tema de esta semana vendríamos a tomar las varices, sobre todo las varices con respecto a la educación física, al entrenamiento. ¿Por qué es importante? Es una afección que afecta, valga la redundancia, al 60% de las mujeres y al 40% de los varones. ¿Qué son las varices? En sí es un efecto de la válvula a nivel de las venas de las piernas. Lo que hace es dejar de funcionar la válvula y evitar el retorno venoso, ¿no? Entonces se provoca un engrosamiento y un estancamiento de la sangre. Entonces, ¿qué puede provocarnos? ¿Qué síntomas vamos a sentir? Hinchazón, cansancio, ardor entonces, ¿cuál es la importancia de la actividad física o del ejercicio físico? Es en el hecho de trabajar todo el complejo de las piernas, ya sean cuádriceps, isquiotibiales y sobre todo el complejo del gemelo. El gemelo está en la región baja de la pierna y es la que a nosotros nos permite ponernos, por ejemplo, en punta de pies. ¿Se entiende? Entonces, son ejercicios simples que puedo hacer en casa, sentado o parado, en una escalera, que provoca que, si bien no va a retrasar o la aparición de una nueva válvula, lamentablemente, pero va a mejorar la función muscular. Entonces va a comprimir un poco más y va a ayudar que ese engrosamiento de la vena no altere, no tenga más alteraciones, más provocaciones, más problemáticas. ¿Se entiende? Entonces, hay otros métodos que son, por ejemplo, la compresión con medias de compresión, pero eso ya es en términos médicos. Lo que a nosotros nos compete es trabajar todo lo que es el complejo de las piernas, ya sea en sentadilla, en máquina de isquiotibiales, en máquina de cuádriceps, o por ejemplo en una máquina que vemos allá que se llama Smith, que trabajamos todo lo que es el gemelo, que es ponernos en punta de pie. ¿Se entiende? Es muy importante, si bien al principio es estético, porque uno ve las apariciones de las arañitas, con el tiempo se empieza a ver más evidenciado, entonces se va a ver venas mucho más grandes, engrosadas y con mayor cantidad de sangre. Y a veces no la vemos porque están por dentro, ¿se entiende? Y a veces me preguntan, ¿y puedo hacer ejercicios de impacto como saltos, como correr? En realidad se recomienda que no. ¿Por qué? Porque eso lo que haría es aumentar la presión dentro de la vena. Obviamente también me dicen, pero a veces hay deportistas, o yo hice todo el deporte toda mi vida y me aparecieron igual. Bueno, eso porque a veces lo que hace el deportista, gracias al ejercicio físico, es crear nuevas vascularizaciones alrededor de esa vena dañada y también una mejor masa muscular, que eso es la importancia de trabajar el gemelo, trabajar el cuádriceps, el isquiotibial y el tibial, que el tibial es el músculo que va por adelante. La importancia también de mantener un peso saludable, porque hay ciertas condiciones que perjudican o facilitan la aparición de varices. Una es la edad, otra es el sobrepeso, el sedentarismo, que viene aparejado de la obesidad, y otro es el factor hereditario. Lamentablemente ya hay veces que vienen condiciones hereditarias, entonces no hay otra cosa que hacer. Pero bueno, lo importante es que con la actividad física uno puede retrasar la problemática que nos puede traer, que puede ser múltiples a nivel venosa, ¿se entiende? Y no es solamente estético, si bien los principales arañitas que nos aparecen en los primeros años suele ser estético y van al flebólogo, se las quema, pero lo mejor es hacer una conciencia de ejercicio físico.
con trabajos pueden ser de impacto, porque si todavía no apareció una vena demasiado engrosada y con mucho estancamiento, puedo hacer impacto. El tema es cuando ya la vena, como dije antes, se engrosó y hay mucho estancamiento de sangre. Ahí ya no se recomienda tanto, sobre todo debido a la experiencia de la persona, ¿se entiende? Lo importante es hacer actividad física, ejercicio físico y sobre todo trabajar esas musculaturas, el gemelo, el cuádriceps y el isquiotibial. Con sentadillas, como dije antes, con máquinas isquiotibiales, con estocadas, con elevaciones de talones. Eso es lo que nos provoca que retrasemos un poco la aparición de los efectos, ¿no? Y después me puedo anotar un gimnasio y lo puedo mejorar todavía más. Pero en casa lo puedo hacer tranquilamente. Puedo salir a caminar, debo salir a caminar. Otros ejercicios que puedo hacer cuando ya la vena está comprometida es aquagym, es baños de inversión. Puedo hacer de bajo impacto, actividades de bajo impacto como caminatas, bicicleta. Eso va a ayudar mucho a que la parte inferior del cuerpo se vuelva a movilizar y deje de estancarse la sangre, ¿se entiende? Y además la vascularización periférica de los vasos venosos de la parte inferior. Es muy importante, como dije, tratar el tema de las varices, ya sea siempre con el médico, no vayan al profesor de educación física a comentarle que tienen varices, qué pueden hacer, sino que siempre vengan con un profe, con la recomendación del médico, siempre con el chequeo del médico, y después nosotros vamos viendo lo que depende de la recomendación y del cuadro clínico, vamos viendo lo que vamos a trabajar, ¿se entiende? Eso es todo por hoy. La semana que viene vamos a tratar otro tema. Me gustaría que nos mandaran mensajes y nos propongan temas para hablar. Tenemos muchos temas para hablar, pero nos gustaría un intercambio con ustedes para saber cuáles son las inquietudes. Tienen el WhatsApp del canal, las redes sociales mías, las mismas del canal, como para que nos consulten y nos den el punto de vista de ustedes para que podamos tratar la semana que viene. Bueno, nada más, nos vemos el jueves que viene en otro bloque de educación física y salud.